programa de hoy vamos a dedicarnos a uno de los temas que ha estado en todos estos meses en la boca de todos, en las vivencias de cada uno de nosotros, que es el tema del sesquicentenario, es decir, del bicentenario. ¿Así cómo se dice eso, Olga? Vos que me decís que no. Creo que el del sesquicentenario también se ha tocado bastante. Se ha tocado. Como referente, sobre todo para quienes lo vivimos. Muy bien. Y entonces se me ocurrió invitarlo a la doctora Olga Fernández Latour de Botas. Esos nombres así largos. Y siempre todo el mundo lo tiene que presentar con el nombre completo. Olga Elena. Te digo así porque tenemos muchos años de amistad con Olga y realmente así a veces un poco la cargo. Olga Elena Fernández Latour de Botas. No dije, no me falta ninguno. No, no se trata de una acumulación. Yo soy Olga Fernández Latour, ese es mi apellido. Y de Botas está ahí. Y me casé, gracias a Dios, con un señor de apellido Botas. ¿Y de nombre? Y de nombre soy Olga Elena, generalmente No, pero de tu uso. marido. Miguel Ángel. Miguel. Porque tiene una característica, Olga. Y es que, por ejemplo, cuando uno recibe un mail de Olga, dice Olga y Miguel. No, Miguel y Olga. O Miguel y Olga. Sí. Bueno, Olga es una señora que ustedes ven que la van a ver ahora en el programa. Conoce mucho de historia. Integra la Academia Argentina de Historia. La Academia Nacional también. Pero la Academia Nacional, bueno, vamos a empezar por lo que pasa es que también integra la Academia Argentina de Letras, que no se llama Nacional, se llama Academia Argentina de Letras. Así es. Y además profusamente escribe y da conferencias sobre temas de nuestra historia, del folclore. Se ha especializado también en los temas de la identidad nacional, hablando de las cosas del norte. Van a surgir seguramente en la mesa. Y lo invité también a un amigo Guillermo Ariza, que es periodista, trabajó muchos años en Clarín, en la parte cultural del diario Clarín, y actualmente se dedica a hacer análisis digamos, de situaciones políticas, comunicacionales, y me parece que ha sido un ingrediente interesante en esta mesa. Y el doctor Vicente Mazot, a quien hace muchos años que no invitaba al programa. El doctor Vicente Mazot es un hombre, profesor de la Universidad Católica Argentina, es un hombre que tiene una claridad de pensamiento y una exposición muy fundada de lo que dice, y realmente tiene algo que es muy importante, su creatividad en el enfoque de los problemas. Ambos han escrito un par de libros, Olga, Historias gauchescas en las fiestas mayas rioplatenses, y Vicente Mazot, Revolución, mayo de 1810. Libro que conocí no porque me lo haya mandado, sino porque leí un comentario de nuestro amigo común Abel Pose, en una de las revistas estas, la Ñ o la ADN. Efectivamente, en esa está, y realmente me pareció muy interesante el enfoque de lo que estaba planteándose, con lo cual hoy vamos a charlar de estos dos enfoques y cómo se interrelacionan. Hacemos una brevísima pausa y enseguida empezamos el programa. Vicente, ¿qué es lo que te llevó a escribir este libro sobre la Revolución de 1810? En primera instancia, elegí que fuese publicado durante el Bicentenario. Es decir, es un libro escrito en consonancia con el Bicentenario. Al mismo tiempo es producto de una vieja pasión por la historia y dentro de la historia argentina por el acontecimiento
que a mí más me ha llamado la atención, no digo que sea el más importante, que es la Revolución de Mayo. Y en tercer, digamos, la tercera razón es un poco revolver el avispero y poner en tela de juicio desde algún otro ángulo del conocido lo que yo llamo la versión canónica de Mayo, la idea de un Mayo portador de la idea de la independencia y de la nacionalidad. Me parece que la base del libro está pensada en función de eso. Mayo es otra cosa, es una revolución, pero no es una revolución independentista, ni es una revolución que arrastre en su trajinar la idea de la nación argentina o de la patria argentina. Nadie en su sano juicio pensaba semejante cosa en Mayo de 1810. Paréntesis con esto, escuchó la introducción, realmente va a ser muy jugosa la charla. Tu enfoque del libro de historias gauchescas de las fiestas mayas. Sí, es un libro que me divirtió mucho escribir, porque precisamente acababa de terminar mi libro sobre obra completa de Bartolomé Hidalgo, y entonces empecé a juntar materiales de aquellas obras gauchescas, es decir, escritas por autores urbanos y remedando el habla de los gauchos, que tomaran el tema de la descripción de las fiestas mayas. Y he reunido todas las historias conocidas aquí, las historias a las cuales Hernández explícitamente dice que no va a copiar con su Martín Fierro. Y creo que esa negativa fue consagratoria para el enfoque de este género. Bueno, ¿cómo empezamos entonces a ver cómo la literatura describe la gesta de Mayo y cómo se concilia o no se concilia con el planteo de Vicente? ¿Por qué decís, digamos, que esto no fue la integración de la nacionalidad o el inicio? Es decir, ¿cuáles son los conceptos básicos de tu afirmación? Me parece que, por razones que son atendibles, la Argentina requería una historia, su historia. Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, cuando escriben el primero sus dos grandes biografías, la de San Martín y la de Belgrano, el segundo, la historia de la nación argentina, nuestro país era un país en donde se había abierto el tema de la inmigración, era un país todavía muy joven, de modo tal que necesitaba algo así como el mito de los orígenes. Me parece que la visión de Mitre da cuenta de ese mito. Mitre imagina una comunidad, no quiere decir que inventa algo, no quiere decir que tergiversa la historia, es un gran historiador. Pero identifica a Mayo con dos o tres ideas muy particulares, esenciales, que desde ese momento pasan a ser lo que yo digo la idea canónica de Mayo, que después va a ser repetida. ¿Por qué usas el término canónica? Porque es un canon. Ajá, es un canon, es un canon que prácticamente después no se discute, después va a ser impulsado sin fallas de matiz y sin solución de continuidad hasta nuestros días. Lo adoptan los gobiernos conservadores, de lo que llamaba Alberdi la República Posible, lo continúan los gobiernos radicales, lo afianza el peronismo y después, fíjate vos que en una cosa tan esencial como la enseñanza de la historia, no hay diferencias entre regímenes tan opuestos, tan diferentes en la ideología que llevan a cuestas, como los conservadores, los radicales, los peronistas. Es entendible por qué Mitre escribe de esa manera y forja este mito, pero como la historia es un argumento sin final, no es una definición mía, yo lo pongo en el epígrafe, me parece la mejor definición de la historia que he leído, es de un historiador belga, Peter Gale, un argumento sin final, siempre la historia se está revisando. De modo tal que yo creo, pero es una visión más, que en Mayo hay una revolución, por supuesto, pero no era una revolución que quiere independizarse de los vínculos que unían a estos territorios
de los derechos presuntos o reales que tenía la corona de Castilla y Fernando VII. Hay una revolución independentista de la España en manos de Napoleón, que es una cosa muy distinta. Y la voz argentino, o argentina, o argentinos, que se deja leer en algunos textos conmemorativos, en alguna poesía de las invasiones inglesas, ni por asomo quiere decir ni tiene el significado que tuvo después, cuando el hecho nacional o la idea de la nación es un hecho concluso, irrefutable. Es más, si uno compara los documentos, uno lee mucho más el término americanos que el término argentinos. En todo caso, el término argentinos quedaba reducido a lo bonaerense o a lo riplatense. Y hay 1000 documentos que demuestran eso. Ahora, eso no quiere decir que los héroes de Mayo no sean héroes o que no. Quiere decir simplemente que nadie pensaba en una nación argentina diferente de España, distinta en el mundo o cosa por el estilo. En todo caso, es el error y término de ver 1810 reflejado en el espejo de 1816. Puede haber habido un proceso, pero 1810 y 1816 son momentos muy distintos. Intégrense a la conversación, señores, están echados las... Por lo que acaba de decir Vicente, me deja un espacio para, justamente, a ese proceso quería referirme, a ese proceso que va entre un gobierno que se hace en nombre de Fernando VII, y no por hipocresía, se hacía en nombre de Fernando VII realmente, pero yo quisiera llamar la atención como un matiz, porque la intervención de Vicente y el libro, que vamos a leer apasionadamente, por cierto, en realidad es una visión muy moderna de la historia, que es que las naciones se construyen y en la parte de la construcción no solo están las leyes, la economía, sino también la historia, la visión que la nación tiene de sí misma y de su origen. Eso es así y es importante llamar la atención sobre eso. Pero yo quisiera agregar una pizca estando de acuerdo en esta, que es que había un fermento, no solo las invasiones inglesas, digamos, la conciencia que se podía defender, sino había un fermento económico y social y cultural. Es decir, las propias medidas que toma el gobierno de la metrópoli, liberalizando el comercio y facilitando las condiciones, era porque acá habían ocurrido cosas. Es decir, había una materialidad y una sociedad que se estaba desenvolviendo. Ya habían cesado las vaquerías como método de producción, que era esa forma de cacería. Ahora ya había unas primitivas estancias. Es decir, había una sociedad en ciernes que, lógicamente, iba a embarcarse en una cosa. A medida que tomó decisiones, fue generando su autonomía. Y entonces por eso está muy bien donde deja Vicente la interpretación, de decir que, bueno, si el 10 no fue el comienzo deliberado de la nación argentina, sin duda fue el comienzo de un proceso que termina el 16, en muy pocos años, con una gran toma de conciencia. Es decir, ya el 16 incluso es después de que se reclamó mucho la independencia, o sea que fue muy rápido. El 16 culmina. El proceso independentista entonces, de algún modo empezó el 10, aunque no estuviera en la voluntad de sus protagonistas. Esto es lo que quería. ¿Y vos como miembro de la Academia de Historia coincidís con este enfoque? Ella es la que sabe. Porque, no hablo sino como persona. No, pero hay una cuestión, yo señalo la palabra mito que usó Vicente y que vos en tu libro te referís a los mitos también. Naturalmente. Entonces, me interesa la opinión tuya. Integrémonos en la conversación todos, por favor. Naturalmente. Sí, pero quería integrarme a partir de lo que se acaba de decir. Es decir, cuando uno ve los documentos, porque la historia está en los documentos escritos y en los documentos orales. El documento oral es aquel que proviene de la oralidad, pero con los requisitos necesarios para que eso se convierta en un documento, en algo creíble, fidedigno, también sirve. De la misma manera a la historia. Y en ambos casos nos encontramos con que las invasiones inglesas nos están mostrando, por una parte, una fidelidad a la monarquía, como aparece en algo tan emblemático como el triunfo argentino de Vicente López y Planes, obra de lo más pseudoclásica y de lo más realista que se pueda pedir, en los atisbos que se encuentran en los romances de Pantaleón Rivarola, donde se exalta de una manera muy clara
la valentía del pueblo de Buenos Aires, del pueblo de Montevideo, de nuestros pueblos, todo eso argentino, bien lo ha dicho Mazó, toda esta zona del Río de la Plata, que se llamaba toda así Argentina. Y por otra parte, los hechos y las ideas que empiezan a germinar con toda claridad a partir de 1808. Hay un libro realmente de Eduardo Martiret que lleva ese título, 1808. Y 1808 es el momento en que la gente de toda América empieza a plantearse cuál va a ser su destino. Nosotros, lo último que agregaría aquí como un camino interesante, incluso para la gente que quiere investigar con ciertos elementos no muy usados, todas las actas de América hispánica, que son a veces actas dentro de la libertad, otras en pro de, ya se habla de independencia, otras que se preguntan si vendrá el rey a mandar en América, tomando un poco el ejemplo de Brasil, todas ellas dejan entrever la posibilidad de un cambio total. Por eso se introduce una palabra como sistema y otra expresión a la que después quisiera referirme, que es la diferencia entre libertad y libertad civil. Por ahora quisiera dejarlo aquí, porque el tema da para mucho, ¿no? Pareciera ser que estás discrepando con el planteo de Vicente, o por lo menos me trasunta a mí esto, lo que acabas de decir. Lo está matizando mucho. Claro, así que tenemos que hacer una primera pausa, la hacemos ahora, pero vamos a mezclarnos así. Me quedo con esto, con lo de matizar. En las ideas, en las ideas. Bueno, vamos a usar la palabra matizar. Sí. Volvemos en un minuto. Bueno, seguimos conversando con la doctora Olga Elena Fernández Latour de Botas, el doctor Vicente Mazot y mi amigo Guillermo Ariza. Digo, amigo, lo dije así, pero son todos amigos. Y Vicente, en el momento en que estábamos en la parte de la publicidad, me dice, yo tomo lo de 1808 que dijo Olga. 1808 es un año crucial, porque en 1808 se produce, a mi juicio, el dato por antonomasia de todo este proceso, sin el cual, introduzco el condicional contrafáctico, que es siempre peligroso, pero que es estimulante a la hora de repensar la historia. El condicional contrafáctico es qué hubiese sucedido de haber sucedido lo que no sucedió. Lo que yo digo es que de no haber existido la farsa de Bayona, si no hubiese habido lo que se denomina la vacatio regis, la vacancia del trono, en 1810 en Buenos Aires difícilmente hubiese estallado una revolución. Lo que sucede es que lo que obliga a pensar a todas las Españas, la península, la metrópoli y todo su imperio hispanoamericano, a pensar de nuevo, es un hecho nuevo, inédito, extraordinario. No hay más rey. Eso no había pasado nunca. Ergo, el hecho nuevo obliga a pensar de nuevo. Ahora, ¿cómo piensan de nuevo los hispanoamericanos? ¿Con arreglo a las categorías de Rousseau, del enciclopedismo y demás? En parte sí, pero básicamente en función de la vieja tradición española, lo que habían dicho Vitoria, Mariana, el padre Suárez, etc., que faltando el rey, la soberanía retrovertía a los pueblos. No había nada de nuevo ni de revolucionario en todo eso, que es lo que aducen en mayo quienes van a hablar, según los comentarios, lo que nos ha llegado, que es muy pobre y muy poco, en el Cabildo Abierto el 22. Entonces, el hecho fundamental ocurre en 1808, que es la caducidad de la monarquía. Ahora, ¿cómo reacciona Hispanoamérica ante eso? Porque hay que acordarse que España no podía mandar ninguna tropa de ocupación,
no tenía la facultad de enviar una gran flota a través del Atlántico después de Trafalgar. Buenos Aires hubiese estado en condiciones de independizarse mucho antes de lo que lo hizo. Sin embargo, está esa suerte de latiguillo con el cual Cornelio Saavedra una y otra vez detiene cualquier intento de avanzar sobre la figura del virrey. Las brevas no están maduras. ¿Era un invento? ¿Era que no estaban debidamente preparados? No. Se lo dice a Cisneros cuando sucede lo que Saavedra, lo cuenta Rodríguez Peña, les había prometido. El día que caiga España, si cae España, avanzamos. Ahora, si no hubiese caído España en manos de Napoleón, no sé si hubiesen avanzado. Y lo que le objeta Saavedra a Cisneros cuando Cisneros le pide explicaciones le dice, señor virrey, ¿usted cree por ventura que la soberanía de la cual usted me habla, que ha quedado reducida en la isla de León a unos cuantos pescadores, nos va a imponer los criterios políticos en todo el virreinato y en el resto de América? No. Convoquemos un cabildo abierto y de ahí que decidan los pueblos la decisión que van a tomar, todo a nombre de Fernando VII, que seguía estando preso y seguía siendo el deseado. De modo tal que efectivamente 1808 es fundamental, pero incluso más fundamental lo que había pasado, y termino con esto, las invasiones inglesas. Es decir, el hecho de haberlo sacado a Cisneros no era nuevo. El pueblo de Buenos Aires, 1, se arma sin permiso de la corona y vence a los ingleses. 2, deja de pagar impuestos a la corona. Y 3, despide un virrey sin permiso de la corona. Eso significó un hecho revolucionario, que se continúa en 1810 cuando, ante la caducidad de la Junta Central y la inexistencia del Consejo de Regencia, el pueblo de Buenos Aires dice, de la misma manera que los pueblos de España se han dado juntas, nosotros también nos vamos a dar una junta. Y lo primero que hacen es jurar por Fernando VII. Ahora, uno lo puede explicar eso en función de la máscara o creer que era un acto en consonancia con los derechos. Yo creo esto último. Hay quienes, por supuesto, piensan que hay una máscara de por medio. No, pero aparte de eso, yo creo que lo que es muy importante destacar es la aceleración de los tiempos. Sin duda. Las cosas empiezan a producirse de una manera que nunca antes habían tenido motivo para generarse. De manera, lo vemos muy bien, por ejemplo, en algunos testimonios, en un testimonio poético, por ejemplo. Si bien uno, el acta del 25 de mayo, la ve tan cauta, cuando se produce la batalla de Suipacha, en el mismo año 10, en el mes de noviembre del año 10, aparece la primera canción patriótica con letra y música, que es la de Esteban de Luca, y música aparentemente de Blas Parera también, igual que la que sería nuestro himno. ¿Y qué dice? Sudamericanos, mirad ya lucir de la dulce patria la aurora feliz. La América toda se conmueve al fin y a sus caros hijos convoca a la lid tremenda que va a destruir a cuantos tiranos osan la oprimir. Después el padre a sus hijos podrá ya decir, gozad de derechos que no conocí. Muy pocos meses después de la Revolución de Mayo, Esteban de Luca estaba hablando de un panorama que no era evidentemente ya un panorama de sumisión, sino un panorama absolutamente revolucionario. Esa canción a mí me parece un símbolo de lo que algunos grupos, coincido totalmente, en el folclore, ya que nuestro anfitrión ha hablado de folclore, aparecían por aquellos tiempos en el norte argentino algunos cantares que eran muy llamativos en cuanto a lo que pensaba la gente, como por ejemplo aquella que dice, los comisarios que vienen, dice, desde el grito de la patria nada cuento garantido, ni el padre cuenta con hijos, ni la mujer con marido, las leyes se han abolido, queda el hombre a padecer. Después dice, los comisarios que vienen siempre con rigor nos tratan, vacas, caballos y plata, todo nos quieren quitar, no nos dejan trabajar desde el grito de la patria. Y todo eso es del año 12 más o menos, del año 13, 14, de los años de las campañas luego de Güemes. Es decir, que había gente que estaba contenta con el antiguo régimen, mientras que había patriotas
que tenían la otra visión. Entonces, el pueblo, estoy totalmente de acuerdo en que no hay que verlo como una masa. No existía la masa en ese entonces. Vivíamos en una cultura aldeana, la aldea y la ciudad tipo ciudad antigua. Por eso coincido yo con ese planteo. Quizás a la luz de las luchas posteriores puede admitirse que lo de jurar por Fernando VII fue un punto de conciliación, de acuerdo. Para unos sincero y para otros algo que no molestaba, porque de todas maneras se ejercía la soberanía y Fernando VII era un retrato. O sea, lo que sí había contradicciones, porque claro, luego se desencadena la guerra y entre otros cobra víctimas importantísimas. Es decir, no hay que olvidarse que Liniers es fusilado, Liniers, el héroe de la guerra contra las invasiones inglesas, es fusilado. O sea, hay un proceso donde él se pone en una situación contraria al grupo triunfante y lo pasan por las armas. O sea, la lucha, esa armonía del 10 no duró. Había una pugna. Y en esa pugna sin duda estaba la construcción de la Argentina, digamos, no era una pugna de puras facciones o de eran facciones, pero facciones con contenido, digo, ¿no? Estaba el proyecto de nación en ciernes. Fueran o no absolutamente conscientes de ello, esto yo lo admito. Son procesos. A mí lo que me llama la atención, para tirar una onda hacia el presente, esa velocidad en esos 6 años, hacia el 16, es muy poco tiempo. Y si ya en el 12 hay esta claridad en los cantares populares, en el reclamo, entonces, digamos, mirado desde hoy, esta propuesta que hace Vicente me parece correctísima. Bueno, quizás nosotros hoy debamos repensar de que si en tan pocos años se construyó la nación, se construyó ya la necesidad de la independencia, de declararla y de armar instituciones propias, independizarse absolutamente. Bueno, quizás no sean procesos que hoy podamos desconocer frente a los desafíos que hoy tenemos, ¿no? De reconstrucción de una cosa común para poder establecer una convivencia abarcativa, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa más nomás, porque estamos poniendo fechas, y yo creo que eso es muy importante en la historia, el tema de que los niños y los jóvenes le temen a las fechas. Sin fechas no hay nada que hacer, y las rememoraciones son fechas, y cada uno de esos chicos que no quieren saber nada de números, recuerda perfectamente el número de celular de la niña o del chico con quien estuvo en una fiesta. Entonces bien puede recordar algunos números que son los importantes para la historia de su patria. Y hay un año que es fundamental en este proceso, es posterior, y es el año 13. El año 13 ni siquiera se estudia en las escuelas ahora, pero lo que ocurrió en el año 13 fue como la concreción en leyes de la mayor parte de los postulados de Mayo. En leyes, no quiero decir que se pusiera todo por obra, pero esto lo digo nada más que para decir que las fiestas mayas se instituyeron en ese año. Como usted ve, estamos escuchando así todos unos planteos que nos hacen circular las ideas en las mentes nuestras. Y en el próximo bloque vamos a tocar el tema del 13, pero quiero entrar un poco también al tema de los mitos de Mayo y profundizar un poco más el planteo de lo que enunciaste en el primer bloque. Otra pausa y volvemos enseguida. Interrumpimos un segundo, empezamos el bloque formalmente ahora. A veces la cámara debería seguirnos en el intervalo porque puede ser muy útil. A veces hacemos eso. Hay que cuidarse entonces. No, pero es interesante porque vas tomándolo, una charla que es normal, que se da en los programas de televisión y en cualquier lugar donde hay un intervalo, se sigue hablando, no quedamos todos mirando así que pasa el tiempo. Yo le preguntaba recién a Vicente, este capítulo, una guerra civil revolucionaria, de ideas, libros y argumentos. ¿Qué estás desarrollando acá con esto que da la impresión que hay mucho jugo acá adentro? Bueno, hay una vieja discusión en la historia, o en la historiografía, mejor dicho, respecto de qué viene primero o qué es más importante,
o qué tiene primacía, si los hechos o las ideas. Por un lado... Es aquel famoso dicho jurídico, el hecho precede al derecho. El hecho precede al derecho. Pero acá me parece todavía mucho más hondo y mucho más importante la discusión. Yo sospecho de que no se puede decir en ningún caso de que las ideas no tengan incidencia o que los hechos no tengan incidencia. Pero a diferencia de lo que, por ejemplo, sucedió, salvando las distancias de importancia, en la Revolución Francesa, donde la incidencia de las ideas enciclopedistas es fenomenal, uno podría decir, antes de la caída de la Bastilla, el símbolo de la monarquía francesa y del antiguo régimen, ya ese régimen estaba de tal manera erosionado porque había perdido la batalla de las ideas. Eso da lugar a que un célebre escritor monárquico, el francés Carlos Morras, diga que la revolución no es la revolución en la calle, sino la forma revolucionaria de pensar. Eso es, digamos, el ejemplo más claro de alguien que piensa que las ideas inciden más que los hechos. Y después está el famoso comentario de Hegel sobre el búho de Minerva, que siempre llega tarde. La idea de que los hechos son más importantes, de alguna manera. Bueno, salvando lo que puedan pensar Morras, Hegel o cualquier otro, yo creo que Buenos Aires, en 1810, en Buenos Aires no se da una gran batalla de ideas. En el único caso en donde uno puede ver eso, que es en el Cabildo del 22 de mayo, porque a diferencia de lo que puede suceder, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz en 1812, o el ejemplo de la Revolución Francesa, aquí no hay un gran debate de ideas. Acá hay una puja sostenida, muy importante, muy aguda, entre, al menos en 1810, porque antes hay muchos tipos de banderías o partidos. En 1810 hay dos grupos clarísimos. Hay un grupo juntista que reivindica lo mismo que habían reivindicado los españoles. Señores, el Consejo de Regencia no existe prácticamente, es una entelequia. Cisneros ha venido aquí por un consejo de una junta que no existe más. Ergo, lo que hay que hacer es que los pueblos, por eso Buenos Aires adopta digamos, el papel de hermana mayor en el Cabildo del 22 de mayo, que es el argumento de Juan José Paso, en respuesta a Villota. Los pueblos tienen que darse en un congreso una nueva forma de gobierno mientras Fernando VII esté preso. ¿Qué es lo que ha hecho España? En Sevilla, en Córdoba, en Andalucía, en Asturias. ¿Qué se crea cuando se enteran de la suerte de Fernando VII? Lo que hacen es cada uno forma su junta. Lo mismo que quieren aquí los juntistas, por un lado. Y por el otro lado están los partidarios de la Junta Central y el Consejo de Regencia, que creen todavía en el poder de los virreyes. Esa es la puja del 25, de entre el 22 y el 25. En donde Cisneros, ¿qué le falta? Le falta el poder militar. Saavedra lo testimonia tan claramente en su autobiografía. La revolución empieza en Europa, dice. Y segundo, no se podía hacer nada en Buenos Aires sin el peso de los regimientos, el principal de los cuales mandaba yo. Eso es así. Entonces, este capítulo lo que trata de ver es cuál es la incidencia de las ideas, que por supuesto tuvo un papel, a mi juicio subordinado a lo que podríamos llamar los hechos. Es decir, que los hechos en este caso fue directamente el contexto internacional, directamente... El disparador es 1808, el gran disparador es 1808, y la polémica es cuando el rey no está, ¿quién manda? ¿Quién manda? Esa es la gran pregunta, que no solamente se hace en el Río de la Plata, pero perdón, se lo habían hecho Mariana, Suárez, los grandes filósofos españoles del siglo XVI, se lo habían hecho varios siglos antes, y habían llegado a la conclusión de qué es lo que sucedía. La soberanía retrovertía al pueblo o a los pueblos. El tema es, ¿qué eran los pueblos? ¿Qué eran los pueblos? ¿Y qué eran los pueblos en esa época? No, todos aparentemente eran los vecinos, esto lo va a decir mejor Olga, eran los vecinos que tenían algo que decir, que tenían propiedades, que podían incidir en la cosa pública, tenían intereses. Yo quería añadir, siempre en tono de matiz a lo que decía Vicente, que pensaba mientras hablaba Vicente en el plan de operaciones, ¿no? Evidentemente había un partido que tenía decisión de establecer una cosa nueva, aunque se hiciera bajo la figura de Fernando VII, que por otra parte, insisto, no molestaba.
y rápidamente encontró sus contradictores. Estaban en el debate del Cabildo y estaban inmediatamente a poco andar. Es decir, es probable, sí, que la combinación de hechos y ideas, las ideas acompañan los hechos y también inspiran los hechos, porque los hechos son justamente realizados por protagonistas que tienen algo en la cabeza. Es decir, esa lucha de ideas evidentemente estaba, y los hechos, bueno, los presentaron las circunstancias. Es probable que sin las fuerzas de los patricios, sin la ausencia del rey, con la debilidad del Consejo de Regencia, con lo que fuera, todo eso precipitara. Pero si no era el 25 de mayo, iba a ser poco después, porque estaba en el fermento de una sociedad que se constituía, que adoptaba sus propias formas culturales, que se reconocía cada vez más como protagonista de sí misma, no dependía cada vez menos. Si vos estás sosteniendo que había ya una identidad cultural en ese momento. Sí, claro. Eso creo. Y eso, digamos, ¿está en contradicción con lo que vos planteás? No, yo no sé si hay una identidad cultural, algo tan claro como una identidad cultural. Es decir, por supuesto había usos, costumbres, en parte diferente de las españolas metropolitanas. Pero la idea del español europeo y del español americano formaban todas parte de las Españas. Entonces, eso no significa que fuésemos iguales. Lo que significa es que si alguien me dice que una patria o una nación es una unidad cultural diferente a cualquiera de las otras que existen en el mundo, y me dijese que en eso había una nación cultural en el ex virreinato del Río de la Plata de 1810, digo no. Y le dice a don Fernando, guárdese su chocolate, acá todos somos indios y solo tomamos mate. Por esos años ya lo estaba diciendo Bartolomé Hidalgo, el montevideano que escribió la poesía gauchesca en Buenos Aires. Los primeros gauchos de la gauchesca, Chano y Contreras, son paisanos de la provincia de Buenos Aires. Pero decía esas cosas, es decir, eso da que pensar también, en que hay ciertos grupos que están forjando una identidad, y una identidad sobre la cual ya había habido reflexión, porque para que un escritor escriba la gauchesca, ya tiene que haber tomado conciencia de que él, que es un escritor neoclásico, habla de una manera diferente de ese grupo, ese pueblo rural, y que él puede imitar a ese pueblo y volcar en esa expresión lo que no se animaría o no tendría la misma fuerza si lo dice con su lenguaje de normativa. En todo caso, en estos hechos que reclama Vicente como gravitando, estaba el hecho cultural. En ciernes. Entonces, no había una nación que se define a sí misma como la nación argentina, ciertamente. Eso, qué duda cabe. Pero que estaba en ciernes. No hay ninguna duda tampoco. Simplemente traer otro punto de esto, ¿no? Que se ve desde las invasiones inglesas y que es el punto de la corrupción, del contrabando, de la economía, del monopolio. Porque en eso tenemos antecedentes anteriores al 10, tenemos las representaciones de Moreno y todo lo demás. Eso se vio muy bien en las invasiones inglesas, se vio muy bien cuando se achaca la corrupción al yerno primo de Sobremonte, que se dice que se estaba haciendo construir una casa con esclavos o con soldados de licencia. Es una cosa que parece tan moderno decir eso, y sin embargo se lo echaban en cara, y la cosa sale pública porque la virreina comete ese gran error de enojarse con el cabildo porque no le festejaron su cumpleaños. Pero eso... Entonces todas esas cosas hacen solamente que había un germen de revuelta, no sé si es revolución, pero de revuelta. Claro, no, revolución fue, Sí, claro. Revolución fue, sin duda. Sin duda. Que no estuviera ese formato en la cabeza, ¿no? Claro. Yo lo que digo es que no fue una revolución independentista, pero revolución... La diferencia, exactamente. Tenemos que hacer otra pausa más. Enseguida volvemos. Iniciamos nuestro último bloque conversando sobre Mayo. Mayo fue una revolución
planteando la independencia. Massot dice que no. Acá nuestros otros invitados de hoy dicen que había ya un germen que provenía de ya algunos años atrás, y esto es lo que está en discusión. Lo importante, creo que en la historia, es no aferrarnos a eso que alguna vez se llamó la historia oficial, una sola historia. Es decir, gente que investigue. Yo creo que hay que apreciar mucho a la gente que investigue en materia de historia, no la gente que haga novelas de la historia. Es un planteo muy personal pero bueno, lo dije así y algunos seguramente sabrán a quiénes puedo estar refiriéndome. Ariza publicó hace un tiempo un libro que se llama Argentina 2010, Esperanza, Frustración. ¿Y esto cuál fue el enfoque? Porque me gustaría engarzarlo con estos temas que estábamos planteando. Es un libro de hace un tiempo, es un libro colectivo, en realidad con varios ensayos. Hace un tiempo, justamente, hace un año, 2 años. Sí. Pero no es de ahora, digamos, ¿no? Pero apunta a esto justamente, a repensar 200 años después este proceso. Y pasados las fiestas, pasados los festejos del 25 que tanto éxito tuvieron, y sobre todo creo que lo nuevo ahí fue el espíritu que se vivió, ¿no? La gente, yo por lo menos estuve en medio de la multitud y había que caminar a los codazos y nadie se peleaba con nadie, era un clima realmente... Bueno, pasados los festejos, quizás empecemos a pensar, lo digo un poco provocativamente, porque pensar se piensa siempre, ¿no? Yo creo que tenemos por delante acá hasta el 16, que es el otro bicentenario, donde no cabe duda que ya la Argentina quería ser una nación independiente y declara su independencia. Ese periodo, quizás nos inspire este periodo, esto es lo que yo digo, es ese lapso, todo lo que ocurre, y por eso volver una y otra vez a los grupos en pugna, qué estaba en juego, qué se estaba desenvolviendo, qué prosperó, qué no prosperó, quizás nos permita cierta distancia para mirar hoy que hay la Argentina está en una encrucijada y tiene que repensarse, ¿no? Lo que surge con mucha claridad es que esa semana surgió en la calle la patria, es decir, el espíritu patriótico de la gente. Ahora después vamos a ver a qué llamamos el espíritu patriótico también, pero vos decís que el espíritu patriótico ya empezó en aquellas épocas. La patria no estaba formada en la visión de Vicente en 1810, surge con el tiempo, es un proceso evolutivo. Yo quisiera aprovechar este último momento de programa para tomar los personajes importantes de 1810, para ver cuál es la apreciación que tenían, desde la óptica de cada uno de ustedes, qué pensaban en aquella época efectivamente. Mirá, perdón, porque en los prolegómenos hablamos de Belgrano y Vicente, con esa precisión de investigador, dijo, no se enteró, no sabía que estaba en la Junta, ya nos explicará por qué. Pero ciertamente Belgrano es ineludible, ya que hablamos de los personajes, porque es el que piensa desde la economía. Digamos, era un funcionario, estaba en el circuito oficial y a la vez pensaba cómo construir. Eso ya da una personalidad muy especial, ¿no? Así que, y por supuesto, mencionando a Belgrano, creo que se pueda mencionar a Moreno como de ese segmento que rápidamente pensó que había que avanzar, organizar, establecer una relación de poder, que la hermana mayor debía llevar a los pueblos la buena nueva y unificarlos, ¿no? Mira, yo te diría, hasta 1810, hasta el 25 de mayo, hay una figura decisiva que es Cornelio Saavedra. Ese hecho no se gesta en la ciudad de Buenos Aires sin el apoyo de las fuerzas militares. Hugo Guast, tan cuestionado en estas épocas, en el libro que escribió respecto al tema, Año 10, fue el primero que hizo referencia hasta machaconamente sobre el hecho de la importancia del poder militar en los sucesos de mayo de 1810. Y tiene toda la razón del mundo. Sin los cuarteles no hay revolución. De modo tal que Saavedra me parece el personaje decisivo hasta mayo de 1810. A partir de ese momento es muy notable y muy notorio cómo crece la figura de alguien que hasta ese momento había sido partidario de Álzaga, no había tenido una gran trascendencia, eso no quiere decir que hubiese sido intrascendente, que es Mariano Moreno.
Parece que ahí hay como una bisagra, ¿no? Hasta 1810, hasta el 25 de mayo, Saavedra, diría, es el personaje relevante, el personaje que decide la marcha de los acontecimientos, porque tiene el poder de veto, o avanzar o no avanzar. A partir de ese momento, el nervio de la revolución, el hombre que piensa en términos de poder, en términos de qué hace, es Mariano Moreno. Y yo quisiera traer un testimonio, voy a tomar nuevamente a Saavedra, porque realmente es el gran personaje con poder allí, pero un testimonio muy especial, que es el de Ignacio Núñez, memorialista increíblemente sabroso, entretenido, hombre bailarín, hombre que conocía las costumbres de todo el tipo de los estamentos populares, y que describe las comparsas y los festejos que eran tan multitudinarios como podía serlo en Buenos Aires por entonces. Todos participaban. Ignacio Núñez dice lo siguiente: cuando las comparsas llegaron gritando "¡Viva la libertad!", Saavedra dijo que no digan "viva la libertad", sino "viva la libertad civil", queriendo de este modo dejar de lado la idea de independencia. Creo que ese testimonio nos muestra que las dos ideas estaban allí, que había que frenarla a esa pujante idea de independencia por estrategia política, por cautela, por lo que indicaba a ese gobernante la situación existente. Pero para mí, esas palabras de Ignacio Núñez son reveladoras de lo que un joven del momento realmente quería. Pregunto a los historiadores, porque yo no lo soy ciertamente. En las memorias de Saavedra, sí, él asume ya como que este es el primer gobierno y que iba directo a la independencia, pero claro, las escribe a posteriori. No, Saavedra tiene tres testimonios. En los primeros no hace referencia a la máscara de Fernando VII. Las memorias son del 20 y pico, ¿no? Lo hace cuando escribe sus memorias, claro, pero no en los testimonios que se conocen anteriores. Y eso es muy sintomático, claro, porque en 1820 y pico ya las pasiones que había generado los hechos de mayo... ¿Qué otra explicación podías dar? Claro, eso no quiere decir que sea definitivo, quiere decir que es muy sintomático, claro, que hay que andarse con cuidado a la hora de hacer juicios definitivos, ¿no? Sí, vale, ¿no? Vale, porque yo no conocía los testimonios anteriores de Saavedra, sí que en las memorias él ya da la interpretación de que ese era el primer gobierno patrio, como queda consagrado. Sí, habla claramente la máscara de Fernando VII, claro, ¿no? Sí, sí, que lo habían tenido que adoptar por una razón de prudencia, ¿no? Pero ¿Y Belgrano, que no lo mencionaste vos? Belgrano tiene una importancia antes y después de mayo, pero bueno, por una razón, si vos querés, de tiempo, no por desmerecerlo. Parece que Belgrano es un arquetipo de qué clase dirigente, qué capacidad, es decir, cuál era la educación de la colonia. Después, cuando uno ve cómo escribían esas personas, lo que fueron capaces de hacer, eso solo demuele la leyenda de una España retrógrada, de una España anquilosada, la famosa leyenda negra. Eran todos hombres educados, o en Córdoba, o en Chuquisaca, o en Salamanca. Escriben espléndidamente bien, conocen de economía, son abogados, pero Belgrano se improvisa como militar. José María Paz, una de cuyas batallas, la de Caguazú, es estudiado luego en la Escuela de Estrategia Prusiana. Los prusianos no regalaban chapita de Coca-Cola cuando condecoraban a la gente. Debe haber sido el Estado Mayor más fenomenal que haya conocido la historia. Combatía con pasos de contradanza. De contradanza, así objeta Facundo Quiroga. Sí. Bueno, ese hombre, que se transforma en el mayor estratega que dio el Río de la Plata, incluso superior a San Martín como estratega, es un abogado que se une al ejército de Belgrano, es un hombre que ha estudiado en las universidades y hay que ver cómo escribe sus memorias, son deliciosas las memorias. Vos compará o tratá de comparar aquella cultura de la clase política dirigente con esto y te pones a llorar. No nos pongamos a llorar. Yo aprendí muchísimo y espero que usted también haya salido satisfecho de esta charla.
Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima.